Listo. Listo. Martín. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este día para iniciar con un programa dentro de nuestra firma Salinas Flores y Asociados. Servidor Martín Salinas, voy a ser el anfitrión en esta tarde. Esperemos que sea de su agrado nuestros temas. Vamos a comenzar este tipo de eventos para actualizar a nuestra gente, para que la gente conozca un poco más de lo que hay de novedades en el mundo jurídico. Y esa es la intención primordial de este café con los especialistas. En esta ocasión vamos a comenzar nuestra transmisión o este tipo de programas con una estrella de la materia jurídica y en especial de la materia aduanera. Está con nosotros el especialista en materia de comercio exterior, el doctor Eduardo Reyes Díaz Leal. Eduardo, muchas gracias por aceptar la invitación y por ser la persona con la que arrancamos este tipo de eventos. No, Martín, muchas gracias. Qué honor estar aquí en un programa novedoso en el formato. Te felicito. Felicito a todo tu equipo. Encantado de aquí de que nos tomemos un café, aunque mi café lo pague yo, ¿eh? Bueno, regularmente me invitan a tomar un café y ya los pagaba, pero hoy no. Vamos a ver, dependiendo el formato, dependiendo el auditorio, si seguimos con un café o a lo mejor le damos un ligero cambio, un tequila con, vamos a ver qué es lo que mejor nos funciona. Perfecto, me gusta. Voy a dar lectura brevemente a un resumen de tu currículum. El doctor Eduardo Reyes Díaz Leal es mexicano por nacimiento y muy bien anotado también de corazón, que ya son virtudes que a lo mejor los chavos no lo consideran tanto, ¿no? Pero qué bueno que lo consideras tú. Él cuenta con 3 licenciaturas, tiene una de Relaciones Internacionales por la UNAM, tiene una de Negocios Internacionales por la Ceneval y la de Derecho por la Universidad Metodista Madero. También ha cursado diversos programas de alta especialización, entre otros, un diplomado de Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana, liderazgo de empresas de consultoría de la Universidad de Harvard, Escuela de Negocios, negociaciones de la Facultad de Leyes de la Universidad de Harvard y administración por la Universidad Metodista del Sur en la ciudad de Dallas, Texas. Cuenta con maestría y doctorado en administración de empresas. Actualmente es el socio director de un despacho Bufete Internacional que se especializa en negocios internacionales, comercio exterior y aduanas, y dirige la Escuela de Negocios Global Business University, ambas instituciones pertenecientes a su grupo Bufete Internacional de México. Es autor de 119 libros, ha vendido más de 1 millón de ejemplares. Es el editor responsable del Compendio de Leyes Sistema Aduanero Electrónico, que actualmente se publica electrónicamente bajo la aplicación del ISAM. Además, es conferencista de talla mundial, ha dictado muchas conferencias, cursos en diversos foros y privados con una estimada audiencia de alrededor de 20,000 ejecutivos por año. Su filosofía la basa en 3 ejes: amor a Dios, no morirse con la música adentro y dejar este mundo mejor de como lo recibió. Muchas gracias, Eduardo, por tu presencia y empiézanos a platicar antes de compliance, ¿qué es no morirse con la música adentro? Es un tema. Yo te puedo decir, bueno, creo que a ti no te puedo explicar, no te puedo enseñar nada. Realmente tienes mi admiración por toda tu gran sabiduría, pero el ser humano es capaz de llegar a tener hasta 700 talentos diferentes. 700, ¿no? Claro, hay inclusive el deber, que es un talento, a veces lo menospreciamos, pero podemos llegar por nuestra capacidad científica, llegar a tener 700, pero ¿cómo se llega a 700? Usándolos, desarrollándolos, inventándolos. Entonces, si alguien tiene el talento de hablar en público, no es mi caso, tienes que usarlo para que de ahí salga quizá la parte de la motivación, no tu talento, etcétera, etcétera.
el sacar los talentos y usarlos se llama no morirte con la música adentro. Ya. Es como si fueras un gran Bíblico, músico. ¿no? Inclusive. ¿Mande? Bíblico, inclusive, ¿no? Usar esos Sí. talentos que Dios nos da. Es correcto. Pero imagínate que tienes el don de la música, eres músico innato, lírico, y no lo usas. Claro que se echa a perder. Entonces, lo que significa no morir, no te mueras con la música adentro, usa tus talentos, genera más talentos y haz de este mundo mejor. Ya está, muy bien. Bueno, pues comenzamos nuestra presentación. Dame oportunidad nada más de comenzar con brevemente en términos generales de qué es el compliance, que aunque a lo mejor para mucha gente es ya conocido, muchos lo desconocen. Y sobre todo es un tema relativamente nuevo en algunas personas, en algunas compañías. Y bueno, no es una palabra americana, es una palabra sajona, perdón, y no tiene una traducción para el tema literal, aunque pudiera entenderse como cumplimiento, pero se le conoce muy bien como compliance en el tema aduanero. Bueno, en el tema de compliance estamos hablando propiamente, en términos generales, hablamos de hacer el cumplimiento de normas que pretenda implementar una empresa. Hay unas normas que van a ser internas, van a ser unos procesos internos, pero también va a haber unas normas internacionales que van a tener que regirse y van a tener que observarse dentro de la organización. Es básicamente tener ese departamento, personas encargadas de dar ese cumplimiento a la empresa, a las leyes. Y bueno, dentro específicamente del compliance en materia, en todas las materias, llámese penal, llámese corporativo, llámese aduanero, siempre vamos a necesitar básicamente dos cosas que ahorita nos vas a explicar tú más a detalle. El número uno, pues sería tener una persona con la suficiente capacidad, con el suficiente poder para exigir que se cumpla con esa norma interna, con esa norma externa, con ese tratado internacional, con todas las leyes y regulaciones. Necesitamos a alguien que tenga ese poder como para exigir que se cumplan estas obligaciones. Por otro lado, también necesitamos que esa persona tenga los conocimientos suficientes para poder llevar a cabo su función y para poder cubrir a la organización dentro de los parámetros, dentro de lo que la ley, los ordenamientos, los tratados, los acuerdos inclusive internos les obligan a las empresas. Si puedes compartirnos tú en tu experiencia lo que viene siendo al detalle la parte de la importación, el compliance en import-export o en aduanas. Sí, gracias. Bueno, estamos totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Es la palabra sajona, pues, la traducción puede ser cumplimiento, pero como bien dices, no existe una interpretación que podamos poner en español. Y quizá entre una firma y otra, entre un país y otro, entre un ámbito y otro, cambia lo que significa compliance, ¿no? Nosotros bajamos el balón, como tú lo sabes, porque estamos asociados, tanto tu firma como la nuestra, que el compliance no es otra cosa más que una metodología que asegure el cumplimiento normativo más allá de la simple cultura, más allá del simple deseo de cumplir. Entonces, hablamos de una metodología, ¿no? Cuando menos así es que nosotros lo bajamos. Para poder entender esta metodología o esta forma de que nosotros en tu despacho y en el mío, en GBI, lo estamos entendiendo, me permití hacer una pequeña definición que complementa, yo creo que forma padre tu propia definición que nos habías proyectado. Es en un sentido estratégico, o es un sentido estratégico, es el arte de implementar la metodología
que asegure el cumplimiento integral y sistemático de la normatividad aplicable a cualquier entidad jurídica. Sí, ya lo sé que sonó muy abogado. Bueno, dice por ahí papá que nadie puede negar la cruz de su parroquia. Pues yo me muevo en leyes, creo que es parte de lo normal. Pero quisiera rescatar de aquí algunas palabras que me parece que son claves. Es una estrategia, eso es sobre todas las cosas. Y como toda estrategia puede ir cambiando de acuerdo a cómo te vas encontrando el escenario. Entonces, no es un elemento rígido, que ya lo decides poner hoy, el manual de cómo encender la tele, pues es rígido. Pero cuando ponemos un manual de cómo asegurar el cumplimiento normativo, me parece que no es tan rígido, es un poco flexible. Una segunda palabra que me gustaría resaltar de esta lámina es que es un arte. Amén. Amén de que de todos los cambios, ¿no? Que en nuestra especialidad se dan, de que desde una miscelánea hasta una nueva ley en la materia, ya sea de importación, el nuevo tratado internacional simplemente pues te viene a cambiar el tratado con Canadá, ¿verdad? Tienes que estar siempre adecuando. Sí, se adecua porque me cambian las leyes, pero también porque me cambian procedimientos. Sí. Porque ahorita ya estamos inventando la gestión del riesgo en los procedimientos. Hace 5 años no. Pero bueno, digamos que es un sentido estratégico. Y la estrategia, tú sabes que se va adaptando, la estrategia trae liderazgo, la estrategia trae conocimiento, pero siempre trae un solo objetivo fijo. Y ese objetivo es cumplir con la norma que se me obliga. Para ello meto la palabra arte, esa palabra me encanta porque es una mezcla entre creatividad y ciencia, creatividad y lo que ya está probado, es decir, no estamos negando el uso de que el ser humano es el que hace el compliance, no la máquina, cuando menos no en nuestra época, y esta arte junto con esta estrategia genera una metodología como tú lo dices, cambiante o adaptante a todos los cambios que nos estamos encontrando, porque el único objetivo que nos centra es el cumplimiento. Y yo le pongo aquí cumplimiento integral que sea de todas, o sea, no solamente en materia aduanera, que hoy vamos a hablar de eso, sino de todo, lo que tú me digas. Y en integral, déjame decirte algo, Martín, y estamos tú y yo muy de acuerdo en eso, no solamente es la norma jurídica externa, sino también los lineamientos internos de la empresa. El usar un gafete. Posiblemente, yo no he ido este año allá a tu despacho, la pandemia no me lo permite, pero igual ya tengo que usar gafete. Eso no es ley, pero se convierte en compliance. O sea, yo tengo que tener una cultura de cumplir eso y las chicas de recepción del despacho tienen que asegurar que yo cumpla con eso para poder mencionar qué significa integral. Y viene después, usamos otra palabra que es sistemático. Es decir, no lo dejamos a la suerte. Eso no es un tema de suerte. Eso no es, ay, ojalá que el contador presente la declaración, ay, ojalá que la gente aduanal haga bien el pedimento, ojalá que el gerente de tráfico transmite el anexo 31. Aquí no hay nada a la suerte. Y aquí la palabra sistemática, ¿sabes qué me encanta? Recordar a Edward Murphy. Bueno, a Murphy. ¿Te acuerdas de la ley de Murphy? Esa nunca la hemos platicado tú y yo. Y la ley de Murphy dicen que dice, porque no dice lo que dicen de una vez, si algo puede salir mal, va a salir mal. No decía eso exactamente, pero ya menos, porque ahora Edward Reyes o Edward Kings dice de una forma diferente. Si algo puede salir mal, metiéndole compliance, va a salir bien. Y eso creo que te marca el todo. Es el poder saber qué tengo que cumplir, en dónde estoy vulnerable y cómo cierro la brecha del error. Eso es sistemático. Sí, y sabes que no sé si has tenido oportunidad de ver estos nuevos ordenamientos relativamente nuevos de leyes en México que ahora vas a enjuiciar también a las personas jurídicas, a los entes jurídicos, ya no nada más a las personas físicas, por un lado. Y platicando con especialistas en penal, en este caso nos dicen que no es un salvoconducto el tener un compliance en la compañía, en este caso de import-export, o puede ser un compliance general en materia penal, no es un salvoconducto para que no seas juzgado tu compañía o la persona en materia penal, pero sí es una prueba muy importante que le darías a la defensa para evitar
el que tengas compliance le ayudaría mucho a tu defensa para evitar esa prisión. Sí, claro. Es aquí, lo que pasa es que tú estás a la mitad de los dos mundos, de México y de Estados Unidos. Es que imagínate un camioncito que está cruzando y que dice que lleva unas latas Herdes de México a Estados Unidos, no tienes compliance y no van los chícharos, no van lo que dice, trae otras cositas, o de regreso de Estados Unidos a México, que vas a importar para una maquiladora algún producto y el chofer le metió otras cosas y tú no tienes un programa de compliance, es detectado por la autoridad, bueno, pues ahí ya vas a tener un problema grave, no nada más por el embargo propio de la mercancía, sino también alguna causa penal. Sí, ahí es un tema complicado, ¿no? Ahí me gustaría simplemente complementar. Decía yo que tú vivías a la mitad del puente, ¿no? Bueno, Sí. para los chavos que están del lado derecho de México, es el puente, del lado izquierdo es la línea, porque vives entre McAllen y Reynosa. Y en Estados Unidos, el simple hecho de intentarlo hacerlo bien es suficiente atenuante para que no presentes consecuencias jurídicas. Claro. En México, el quererlo hacerlo bien no es un tema que consideran nuestros jueces, nuestros juzgadores. Aquí el tema, la intención juega, pero para los agravantes, tú lo sabes, pero no para quitarnos la culpabilidad de un delito, ¿no? Pero bueno, quisiera yo brincar eso, porque en el tema particular de la seguridad, no es en sí mismo el compliance el que me lo resuelve, sino los estándares de seguridad, ¿no? Los estándares, la norma, el ISO 28000, el ISO 21000, que sí, si lo incorporo se convierte en materia de compliance, pero si no se incorpora no tengo ninguna obligación, porque al final del camino, Martín, la seguridad es obligación del Estado. Entonces, sí, efectivamente, van los chícharos, llevan algo que no lo metí yo, bueno, va a venir una investigación que va a deslindar responsabilidad, Dios mediante, ¿no? Ese no es tanto el tema del compliance, cuando menos no desde nuestro punto de vista. Eso es un tema de seguridad, es un tema de los estándares de la ISO 31000, ¿no? Aquí yo quisiera, cuando menos para efecto de este café que nos estamos tomando, que nuestros amigos cerraran un poco más en lo que sí depende de ti. Porque si yo mando mi camión y al chofer le meten alguna porquería, realmente no depende de mí. Los estándares me pueden ayudar, pero ¿qué depende de mí? Que el camión lleve las placas, que el chofer lleve la licencia, que el embarque lleve el pedimento, que el pedimento lleve facturas. Todo eso es compliance, es decir, desde un punto de vista muy normativo, más allá. Ahora, sí, yo estoy de acuerdo contigo, el compliance no atenúa, claro, delitos no lo atenúan en Estados Unidos, sí, pero en México no, pero sí te quita delitos, porque el chiste es evitar que alguien no cumpla con su tarea. Y esa es una definición que a mí me encanta. Espero que la definición que está aquí en pantalla te guste porque la hice para tu programa. Enhorabuenas con esta inauguración. Y déjame tomarme unos cuantos, no mucho, unos minutitos para tratar de aterrizar rápidamente el tema compliance y nos quedemos tú y yo platicando con el público. ¿Te parece bien? Adelante, adelante. Por una parte, ¿cómo se hace el compliance? Número uno, identificando obligaciones federales, estatales y locales, y las internas. Ahí está el gafete que me refería yo en tu despacho. Si no identifico, no puedo cumplirla. Y claro, aquí tú conoces bien el 21 del Código Civil, el desconocimiento de la norma no te exime de la aplicación, pero el conocimiento de la norma y el deseo de aplicarlo, sí te exime de consecuencias jurídicas. Entonces, lo primero es identifico todo el mundo de obligaciones que debo de cumplir. Lo segundo es que los clasifico. Esa clasificación es por riesgo, esa clasificación es por especialidad y por supuesto por las consecuencias. El riesgo es más fácil que yo la riegue en un pedimento aduanero a una declaración fiscal. No sé si me lo voy a explicar. Entonces, hay que ponerle el riesgo. Bueno, si yo me fui con tu despacho, tú me llevas la declaración fiscal, tu despacho tiene muchos años, mucha experiencia, es de confianza, no tengo riesgo. Pero probablemente el pedimento, cambié a mi gerente de tráfico de aduanas, cambié a mi asesor y contraté a Eduardo Reyes asesor, y Eduardo Reyes es un menso, pues puede ser que la riegue.
Entonces, esa clasificación de las obligaciones se da por riesgo y por especialidad. No es lo mismo aduanero que la parte fiscal. Una vez que ya clasificamos, entonces ya podemos tener una idea de que debemos de cumplir y hay que ver cómo lo estamos cumpliendo. Es decir, aquí no he implementado nada. Aquí estoy viendo si lo estoy cumpliendo. Porque lo más importante del compliance es asegurar que le esté cumpliendo. Entonces, yo voy a llegar a mi despacho, voy a decir, presentamos las declaraciones federales, presentamos las declaraciones locales, presentamos los servicios de funcionamiento, presentamos ABC como una auditoría para que nos podamos dar cuenta qué tan mal o qué tan bien o dónde estamos vulnerables o quién de mi equipo es un tonto. Bueno, un tarima pendecuaro. Esta auditoría tiene que ver con mi histórico. He presentado declaraciones. ¿Cómo está la competencia de la persona que presenta? La competencia técnica y qué áreas se involucran en el cumplimiento. Claro, una declaración fiscal tiene que ver con los contadores. Un pedimento tiene que ver con la parte de aduanas. Habiendo hecho esa auditoría, entonces puedo determinar si hay procedimientos y los procedimientos que hagan falta o los que ya existan, los integro en un manual de procedimientos. Pero Eduardo, ese análisis que tú estás haciendo o esta fotografía o radiografía que estás haciendo en la auditoría de cumplimiento, estás diciendo esto lo tiene que hacer el propio departamento de la compañía, un externo de la compañía, un externo de ese departamento, o quién es el que haría ese análisis, ese tipo de fotografía del departamento. La respuesta más típica de cualquier abogado hecho en México. Depende. Todas y ninguna. No, tiene mucho que ver con tres elementos, ¿no? Tiene que ver con conflictos de interés. ¿Sí? Tiene que ver con presupuesto. Tiene que ver con tamaños de la empresa, ¿no? Digamos que lo tiene que hacer es alguien que sepa hacerlo. En muchas ocasiones lo que más conviene es hacerlo a través de un externo, porque se pierde conflicto de interés. Así es. Digo, porque ya en el caso Enron, que tú lo conoces 1000 veces mejor que yo, se detonó que había un conflicto de interés entre los contadores y los dictaminadores de Arthur Andersen, una firma de consultores, contadores súper mega grande, era la más grande de su historia, y hubo conflicto de interés porque el contador y el auditor era de la misma firma, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con el tamaño de la empresa. No le podemos exigir a una empresa chiquitita que contrate a alguien de externo. Tiene que ver bastante con presupuesto. ¿Cuánto dinero tenemos para hacer compliance? Que no es lo mismo usar gente propia que gente externa. Y tiene que ver con en dónde tenemos un riesgo, ¿no? El conflicto de interés. Pero digo, si a mí me preguntas comercialmente, yo te digo, lo tiene que hacer con SFA y con GBI. Digo, claro. Eso sería lo correcto. Pero bueno, eso. No, pero ¿recuerdas el término ese ceguera de taller, ¿no? Que a veces si hace esa auditoría, sí, la misma gente del mismo departamento puede no ver ese error en el que están cayendo, que sí lo va a ver un externo, claro, que llega sin prejuicios y con una visión más amplia de lo, claro, que es el compliance. Sí, aquí la cuestión es de que sí puede ser gente interna, pero no el mismo ejecutor. Eso es indudable. No, eso por la ceguera de taller y porque ni modo que yo diga que hice las cosas mal. Sí, exacto. Pero bueno, digamos, yo me refería a gente interna de la empresa, ahorita lo voy a mencionar, no el mismo ejecutante, no el mismo contador que presenta la declaración, es el que checa si presentó la declaración, no, por supuesto que no, pero bueno, si ya tengo la necesidad de hacer ese manual, que no estamos hablando de 1000 millones de páginas, estamos hablando de un manual concreto que te diga quién tiene que hacer, qué debe de hacer. Ese manual lo debemos de convertir en algo que se llama el Código de Ética y Cumplimiento. No es un manual de procedimientos cualquiera. Es un código que integra diferentes normas, que es lo que significa código, de ética, es decir, del comportamiento y del cumplimiento. Y eso baja de la más alta esfera de la empresa. Eso viene de alta dirección, indiscutiblemente. Y esa alta dirección, yo ahora contesto la pregunta, debe de formar un comité de compliance. Puede estar integrado de externos o de internos o de semi-externos, semi-internos
y entonces no es el mismo contador el que se audita, tiene lógica. Forma un comité de compliance, por supuesto, que está dependiente del código, como si fuera para ti, para mí, la Constitución Federal. Ese comité que trabaja en base a un código, que es donde están los manuales de procedimientos, Sí, es el que fíjate, desarrolla. yo al principio te mencionaba de ciertas características de la persona, del compliance officer o oficial de cumplimiento, de que debe tener cierto poder o facultad dentro de la organización para que no, digamos, no lo ninguneen en términos coloquiales, que le digan, bueno, ¿y tú qué sabes de esto? No, tiene que tener cierto poder, ya sea para reportar directamente a la alta dirección o simplemente para que se cumpla lo que ese oficial de cumplimiento está instruyendo. Claro, es de alta dirección esto, ¿no? Pero ese comité desarrolla KPIs porque lo más importante, Martín, del compliance es evitar el error. No es descubrir el error. Hay una diferencia en el enfoque importante, ¿no? Por eso se establecen KPIs o mecanismos de identificación para reacción lo más oportuna posible. Forma parte de ese código de manual de procedimientos y demás. Y hasta entonces ese comité va e implementa y capacita. Porque compliance no es una actividad alejada de la actividad per se. Válgame la expresión. Si tú eres el contador de la empresa, tú presentas declaraciones, te tengo que enseñar los procedimientos para que no fallen las declaraciones. El compliance dice, si algo puede salir mal, va a salir bien. Eso me parece que dice mucho. Claro. No es la reacción ante el dolor, es la acción antes del dolor. Y tienes toda la razón del mundo. Ese comité es el que hace auditoría y seguimiento y tiene que tener la estatus, yo le llamo de sheriff. Es decir, el oficial del cumplimiento es un sheriff de la empresa. Exacto. Bueno, sheriff está muy claro para Estados Unidos, es el marshal, para México el sheriff no es una figura que la comprendamos muy bien. Nuestro comisario a lo mejor, ¿no? Es el comisario. A mí me encanta la palabra sheriff, ¿no? O marshal, que sería como una especie de los marshal federales de Estados Unidos, que va a velar que en materia fiscal, financiera, corporativa o aduanas, perdóname que lo haya puesto en inglés, customs, pero no se iba a oír bonito, aduanas compliance, pero se oye bien customs compliance, por eso lo puse entre comillas, esta cadena de suministros, cualquier otra materia a la que tú me digas, inclusive producción o inclusive operación o inclusive el funcionamiento del changarro completo, you name it. ¿Sí? Tú decides cómo demonios voy a asegurar, quito la palabra demonios, cómo voy a asegurar que mi trade tenga cumplimiento. Ese es trade compliance. Ocasionalmente viene el cliente y nos dice, oye, hazme una auditoría de trade compliance para toda mi cadena de suministros, un trabajo de locos. No lo hacemos solo, lo hacemos con los comités que creamos al interior de la empresa y revisamos lo que tú y yo le hubiéramos llamado, si alguien compró una empresa, el due diligence. Digamos, due diligence está muy cercana al trade compliance, más la adición de cómo asegurar que en el futuro no se haga mal. Entonces, yo diría que el abuelo del compliance se llama el due diligence. Due diligence. Ahí está. Y si habláramos en materia aduanera... La importancia que le estás dando. Me tocó conocer un caso de una compañía americana petrolera que tenía un contrato con una empresa mexicana en Villahermosa. Y fíjate hasta dónde llega la importancia del compliance. Esta empresa americana le subcontrata ciertos trabajos petroleros en el área de la sonda de Campeche, específicamente en Villahermosa. Y entonces la empresa americana manda su compliance officer a México para hablar con la compañía contratista. Y lo primero que llega a la compañía y le dice, oye, muéstrame, por favor, tu programa de compliance, a ver cómo estás asegurando todo tu proceso y que tienes implementado desde la alta dirección este programa de compliance. La compañía esta mexicana, como tema nuevo, dijo, ¿what? O sea, no sé de qué me estás hablando. Obviamente, el oficial de cumplimiento de la empresa americana
saludó, se despidió, llegó a Estados Unidos y por eso hablaba del poder que tiene que tener el compliance officer. Llegando ese oficial de cumplimiento con la empresa americana, llegó y lo primero que dijo, corten ese contrato con la empresa mexicana. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos o la oficina encargada de cierta área en Estados Unidos se da cuenta que estoy trabajando con un tercero y ese tercero no tiene un programa de compliance, me va a multar a mi empresa americana. Entonces, tengo el poder y lo ejerzo. Corten ese contrato con la empresa mexicana. Ese es el tamaño de lo que nosotros estamos viendo y es lo que estamos tratando de que la gente implemente. No nada más te va a dar una ventaja competitiva con las otras compañías, no nada más te va a asegurar que tú hagas un buen desempeño en tu compañía, sino que seguramente va a prevenir que organismos o empresas internacionales no tengan, te puedan contratar. Eso es correcto, sí. Bueno, es que las empresas que ya adquirieron compliance no pueden trabajar con gente que no tenga compliance. Exacto. Porque si tú me das a mí una factura falsa, aunque yo tenga compliance, ya estás vulnerando mi Estado de Derecho, ¿no? Hablando de un tema muy tuyo del 69 del Código. Y entonces muchas veces lo primero que pasa es que ese comité que tiene un marshal, que es el máximo poder dentro de la empresa porque cuelga de la alta dirección, 8 de cada 10 veces ese oficial de cumplimiento con ese comité no provienen de dirección general, vienen del Consejo de Administración. Exacto. Es el Consejo de Administración el que lo suelta, ¿no? Pero suena grande la palabra Consejo de Administración. A veces basta que el director general de una empresa relativamente pequeña y mediana lo haga. Pero aquí el punto es, una vez que te metiste el cumplimiento, tienes que hacer firmar contratos a tu cadena de suministros que van a cumplir la norma y la van a respetar. No solamente para evitar la corrupción, que forma parte de este tema, sino también para el cumplimiento por cero error. Pero en fin, déjame decirte cómo se implementa finalmente, y eso me cuesta un minuto la pantalla. Adelante. ¿Cómo se hace Customs Compliant? Ya después de todo el ejercicio, se identifican las normas que tengo que cumplir. Y las vas relacionando, no me voy a detallar porque no es un curso de aduanas, pero si yo fuera tu oficial de cumplimiento en materia aduanera, mi carpeta, mi agenda de trabajo es revisar mis declaraciones fiscales aduaneras, pedimento, revisar la fracción arancelaria, que es el tema medular, la valoración con todas sus implicaciones hacia terceras cosas, regímenes, permisos, mecanismos de facilitación, registros fiscales, el archivo aduanal, certificaciones, aseguramiento. Eso es lo que hace compliance. Identifica el universo, determina qué nos corresponde, establece procedimientos y entonces determina responsables, establece penalizaciones y establece obligaciones de las partes. Esto solamente en materia de compliance de aduanas. Esto multiplícalo, Martín. Bueno, no te tengo que enseñar, a ti no se puede enseñar chiles a don Clemente. Hace todas las materias, multiplicado por todos los proveedores, es una cadena sin fin. Y una de esas cosas que tú lo mencionabas hace un rato, se llama la seguridad en la cadena de suministros, que es uno de los eslabones que se trabaja en algo que en aduana se llama el OEA, el operador económico autorizado, que bien puede ser un complemento ideal a este mecanismo. Bueno, eso es lo que yo quería aquí compartirte en esta primera gran edición de tu programa. Y no sé cómo vamos aquí a seguirle platicando sobre el tema. Obviamente, compliance tiene que ver con dos elementos que no sé si me los ibas a preguntar, Martín. Los dos elementos se llaman pasión e integridad. Sin esos dos elementos, es decir, sin poderle poner la pasión al hacer compliance, sin tener la cultura de cumplimiento y querer hacer cumplir el cumplimiento. ¿Por qué lo tendríamos? Porque eso genera la estabilidad de un negocio. Ese es el todo. O sea, no estamos hablando de cómo proteges al fisco federal, no es cómo hacemos que un negocio no tenga un dolor de cabeza para que se dedique a lo que tiene que hacer, que es inventar el negocio, ¿no? Por eso quizá tomo nota. Ese se llama pasión.
Pasión tiene un objetivo, pero la otra parte se llama integridad. Querer hacer que nuestro negocio nazca o crezca o sea rentable, no por triquiñuelas a la ley, sino por la conquista en el mercado. Es un poco diferente, ¿no? Es una visión diferente. Por eso a mí me encanta decir cuando hablo con los clientes, oye, sí te hacemos compliance siempre y cuando me pongas pasión e integridad. Si nos vamos aquí a maquillar las cifras, no cuentes con nosotros. La vida se va muy rápido como para hacer simulación. Y quizás ese sea el punto. Y con eso te dejo hablar, te lo juro. México es de mucha simulación. Y la simulación es el primer dolor de cabeza que tiene el compliance. Perdón, Martín. Me apasioné, como lo sabes. Más vale conocer, luego dicen al administrador de la aduana, ¿para qué me meto en todo ese programa que me sonó a que voy a venir regañando a una cadena interminable de departamentos dentro de la organización? Mejor, mira, ten listo el sobre por si el vista o el policía o el administrador le toca rojo y te quieren revisar. Entonces, correcto. Esto que estás mencionando, pues es precisamente eso, ¿no? La ética, el apasionamiento en hacer las cosas bien. Ahora, una pregunta, Eduardo. En tu experiencia, ¿qué tan aceptado es, digamos, por la raza de abajo, qué tan aceptado es que vengan y les pongan un manual, dicen, oh, más trabajo, o dicen, oye, qué padre está esto, porque así minimizo el riesgo, minimizo los errores? ¿Cómo sientes que lo toma la raza en las compañías? Es una buena pregunta. Si es una maquiladora, digamos, es una IMEX, hay de Reynosa, que las adoro con todo mi corazón, es mucho más fácil. Todo frontera es mucho más fácil de implementar compliance, pero trae una altísima influencia de sus clientes o de sus dueños, que son los norteamericanos, los ingleses, los japoneses, los alemanes, ¿no? Si nos ponemos más al sur y digamos a Monterrey, son empresas internacionales que me parece que son muy serias, muy sigilosas de los centavos y es una fácil incorporar el compliance. Si nos vamos más al sur, lamentablemente, eso que tú le llamas la raza, piensa que no es tan necesario, sobre todo por una respuesta que me dan los clientes prospectos muy común. Si no me ha pasado nada, Eduardo. ¿Sí? O sea, no pasa nada, pero es igual que el COVID. No pasa nada hasta que te pase. Y cuando te pase, nosotros tenemos un cliente ahorita que le estamos defendiendo. Nosotros principalmente somos abogados de litigio, como tú sabes. Y sí te puedo jurar que es por falta de compliance, no por falta de cumplimiento. Válgame la expresión. Por eso te compro la idea de que no es la traducción literal. Ellos sí exportaron, pero no lo hicieron formalmente bien. El gobierno dice, te falló tu anexo 24, no exportaste, para mí todo se queda en territorio nacional, 195 millones de pesos. La empresa va a cerrar, por supuesto, claro, porque no quiere vivir así. No, ¿con qué garantizas? Para empezar. ¿Con qué garantizas? Pero si lo hubieras hecho bien, si hubieras puesto instrumentos de hacerlo bien, no tienes ese dolor de cabeza. Claro, ahorita el cliente dice, ¿qué daría yo? ¿Cuánto daría yo? Porque hiciera Eduardo Reyes un compliance en changarro y me hubiera evitado la defensa. Sí, claro. Son costos mal entendidos, ¿no? A veces, ¿para qué voy a gastar en un programa de compliance si tengo a Juanito de muchos años de experiencia aquí en la compañía y es el que al último me revisa el pedimento? Entonces, no lo necesito. ¿Para qué gasto en ese compliance? Y entonces después, ojalá yo siempre le he dicho a mis clientes que en defensa fiscal, siempre les he comentado que ojalá vinieran conmigo cuando abren las empresas y hacerles una buena planeación y no vengan después cuando ya tienen el problema. Yo creo que aplica mucho aquí con lo que estás mencionando. Sí, exacto. Pero bueno, la raza más al sur, menos importancia le está dando al compliance. Y creo que hay un problema nacional, Martín. Y es un problema, no sé si tú lo has vivido. No entendemos muchos exactamente qué es compliance. Sí, no lo capitalizamos como la sistematización de un procedimiento que asegure y prevenga el cumplimiento normativo.
no lo vemos como manuales, lo vemos quizá en los casos como un contrato, como un deseo de hacer las cosas. Y no le damos toda la importancia a los procedimientos, a la capacitación, a los indicadores de desempeño. Y ese es un tema, ¿no? Yo no sé si a ti te ha pasado, yo soy una persona de muchas estadísticas, me encantan las estadísticas, y ando preguntando siempre a la gente, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Y si ahorita le preguntáramos a la gente qué es compliance, posiblemente nos sorprenderíamos de la No, pues, cantidad de respuestas que existen, ¿no? sí, sí. Pero Sí, bueno, de estamos tú todo y tipo yo, de respuestas. estamos tú y yo no. Estás tú con tu café, estás haciendo historia porque seguramente nos vas a poner en orden sobre lo que el compliance debemos de entender. La idea es esa, Eduardo, que la gente vaya con especialistas como tú y que les auxilie, que sean coadyuvantes, como dices en tus libros, que sean coadyuvantes de las compañías para un mejor desempeño. Y comentábamos antes de entrar a la charla, este mundo cambió, no hay problema, te puedes quedar igual, no pasa nada, pero si te quedas a hacer las cosas como se hacían antes de COVID, por ponerle un nombre, pues estás fuera de Claro. mercado, te quedaste atrás y en poco tiempo estarás obsoleto. Esto es nuevo, a lo mejor a mucha gente no lo había escuchado, ojalá se acerquen con su persona de confianza, investiguen más y los implementen en import-export, en laboral, en Claro. corporativo, en el área que más sea riesgosa para las compañías. Exacto. Bueno, estamos ahí formando historia, ¿no? Claro que sí. Realmente tú, no, te tengo que felicitar. Qué bueno que tuviste esta iniciativa del café con especialista. Creo que te falló el primero, no trajiste Hombre, especialista, ¿cómo pero crees? bueno, trajiste un amigo. Abrimos con el amigo y abrimos con invitado de lujo. Y pues te agradezco mucho, Eduardo, tu tiempo, tu Con gusto. colaboración y pues toda tu enseñanza. No, gracias a ti. Esperemos que podamos tomarnos ese café pronto en persona, una vez que estén ya mejor las condiciones. Y agradecemos también al público que nos pudo acompañar, va a seguir el video por ahí en las redes. Si hay algunas preguntas, estamos listos para contestarlas y pues los esperamos próximamente con un siguiente café con otro especialista. Muchas gracias y muy buenas tardes. Pero ahorita vamos a tener preguntas, Martín, o no hay preguntas, Pues, o... en el chat, fíjate que me está fallando aquí un poco mi computadora. Ajá. Dice, ¿cuál podría ser la diferencia entre un compliance de custom y un trade compliance? Sí, ese es. Bueno, eso es lo que yo quiero decir, ¿no? O sea, no hay. No, claro, pues eres el especialista. Sí, pero me refiero a que en el mundo no existe una clasificación que nos permita saber qué es, ¿no? Estuve en una conferencia el año pasado en Houston, en febrero, hablando de Customs Compliance, y la conclusión a lo que yo llegué es two customs equally one trade. O sea, me meto con tu empresa, me meto con mi empresa, los dos estamos en compliance, toda la cadena de suministro está compliance, es trade compliance. Okay. ¿Por qué? Okay. Porque te diría, ¿cómo aseguro que el trade esté bien? Pero el trade no se aterriza más que a través de la aduana. Y adentro de la propia aduana, pues yo lo hago bien, pero si tu proveedor lo haces mal, estoy fregado. Entonces, digamos que una conclusión es customs, my customs with your customs equally, our trade compliance, ¿no? Otros dicen, muchísimo más ampliado, es el que tu changarro pueda funcionar al 100%. Desde el permiso de bomberos hasta la licencia de manejar de tus vendedores, se llama trade compliance. Porque trade es que sigas haciendo trade. Otros son más canijos, que tu empresa 100% compliance, con todos tus proveedores internacionales, cadena de suministros global, se llama trade compliance. No le importa. Cuando nosotros hacemos un manual, le llamamos customs compliance o fiscal compliance o financial compliance, y lo primero que ponemos en el artículo 1 del manual es cuál es el objetivo y el alcance del todo. Digamos que hoy estamos apenas bautizando los bebés, ¿no?
Claro, claro. ¿Y cuándo vas a venir por acá, por la frontera, para darnos una plática, un curso de ya con manuales y todo, de cómo implementar ese compliance en nuestras compañías? No lo sé, me gustaría ser el oficial de cumplimiento de AstraZeneca para asegurar que ya saquen la vacuna. No lo sé, fíjate que te comentaba antes de que entráramos al aire que tenía una contratación de 4 viajes a frontera, porque en frontera Reynosa, bueno, Reynosa tiene mi corazón. Yo amo a Reynosa, amo a la gente de Reynosa, te lo digo de todo corazón, ¿no? Y sí voy seguido. Este año nada más fui una sola vez. A Matamoros no me he ido una sola vez. Y tenía un contrato para ir a finales de este año, ya con COVID adentro, pensando que el COVID iba a bajar su intensidad. Yo ya en la mañana me lo cancelan porque en el estado de Chihuahua se forma código rojo o semáforo rojo, como se dice. Dudo mucho que este año, dudo mucho que en enero. Mi corazón está allá, pero bueno, estoy transmitiendo desde la casa y la magia de la televisión nos permitió estar unidos. Y bueno, lo único que sí, que creo que lo que más extraño es que tus hijos vengan a la casa. Eso sí. No, pues deja tú que ellos también extrañan, no creas que quieren estar por acá encerrados en Estados Unidos. Ellos, pues ahí con tu chavo también se la llevan muy bien. Oye, Eduardo, bueno, pues finalizando, yo creo que como este video se queda en las redes, seguramente por ahí encontraremos posteriormente preguntas y podemos compartirlas. No quisiera hacer más largo porque, y luego dice Catón que en las pláticas que él da, dice, en los primeros 10 minutos conmuevo la mente, lo que la gente está pensando. En los siguientes 10 minutos conmuevo el corazón porque les estoy llegando a lo que estoy hablando. Y los últimos 10 minutos ya conmuevo la sentadera porque la gente ya se cansa, ya se quiere levantar y se quiere mover. Así que sí, claro. A dejarlo así con la raza, con la gente, con nuestro auditorio, y pues ojalá nos veamos pronto nuevamente, y a todos ustedes pues los esperamos en un nuevo café con el especialista. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, hasta luego, gracias por la invitación. Bye bye.